Hoy nos sumergimos en los fragmentos de un thriller histórico que, la verdad, lo tiene todo. De todo, sí. Misterio en el corazón del Vaticano, simbología antigua grabada en la piel y, como no, una sociedad secreta milenaria. El cóctel perfecto. La fuente es la novela El último Catón de Matilde Asensi. Y nuestra misión aquí, a partir de estos textos, es intentar reconstruir el enigma central. Un verdadero rompecabezas. Pues sí, un rompecabezas que empieza con un cadáver muy extraño y nos acaba arrastrando por pasadizos que conectan, bueno, la Roma actual con los mismísimos orígenes del cristianismo. Y yo creo que lo que es realmente magnético en este tipo de historias es precisamente eso, cómo usan elementos que todos conocemos. El Vaticano, por ejemplo. El Vaticano, la cruz de Cristo, Dante, y lo retuercen para revelar una historia oculta. Nos invitan a pensar que, bajo la superficie de la historia oficial, pues late otra historia, mucho más peligrosa y secreta. Pues empecemos por ahí, por el escenario de esa historia oficial. Estamos en el Archivo Secreto Vaticano, un lugar que la propia novela describe como inexistente para el mundo y para la historia. Casi nada. Allí, 4 pisos bajo tierra, trabaja la hermana Ottavia Salina, que es una de las paleógrafas más brillantes del mundo. Su vida es literalmente el silencio, la concentración absoluta. Rodeada de manuscritos, claro. De manuscritos bizantinos y códices que son, vamos, irreemplazables. Es que hay que entender la presión de un trabajo así. No es como una oficina normal. Para nada. Documento único, o sea, borrar una página de la historia para siempre. Claro. De hecho, en los textos se ve muy bien su carácter, es inflexible. Vemos cómo despide a su ayudante, un tal Guido Bussonetti, por un descuido casi fatal con un manuscrito mongol del siglo XIII. Es que su dedicación roza la obsesión. Totalmente. Y en ese mundo de orden, de silencio absoluto, de repente todo se rompe. A Ottavia la convocan. A la superficie. A la superficie, a las altas esferas. Y no hablamos de un superior directo, sino del mismísimo secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano. Que para alguien que vive entre documentos milenarios en un sótano, eso es... Es el equivalente a que te llame el rey o el presidente. Es algo impensable y, sobre todo, aterrador. Claro, la llevan a la Secretaría de Estado, que es un lugar de poder, de política, y ella está completamente fuera de su elemento. Normal. Piensa que ha cometido un error terrible, que la van a despedir, pero no. La razón es infinitamente más extraña. Necesitan su pericia para algo sin precedentes. Bien, aquí es donde arranca el misterio de verdad. Le enseñan unas fotografías. Son del cadáver de un hombre etíope. Y su cuerpo está cubierto de unas marcas rarísimas. La novela las llama escarificaciones. Que no son tatuajes, ojo. No, no son tatuajes de tinta. Son cicatrices. Es como si le hubieran hecho injertos de piel blanca sobre su piel negra, formando símbolos. Y aquí está la clave. Esas marcas no son aleatorias, no son tribales en el sentido que conocemos, son un código. Un mensaje. Alguien ha utilizado un cuerpo humano como si fuera un pergamino para enviar un mensaje muy, muy específico. Y la primera tarea de Ottavia es, claro, empezar a leer ese mensaje. El primer gran avance es espectacular. Hay 7 letras griegas repartidas por todo el cuerpo. 7. 7. Una sigma en el cráneo, una tau en un bíceps, una y en el otro, así hasta completar las 7. Y Ottavia, como experta en lenguas antiguas, las pilla al momento. ¿Y juntas forman? Juntas forman una palabra. Estauros. Estauros. Estauros, que en griego antiguo significa, sin ningún tipo de ambigüedad, cruz. Cruz. De repente, un asesinato extraño se convierte en un asunto con una carga simbólica inmensa. Ya no es solo un crimen. No, es mucho más. Es algo que apunta directamente al corazón de la fe cristiana, la vera cruz, la cruz donde murió Cristo. Vale. Estauros significa cruz. Es una pista enorme. Pero supongo que el misterio no acaba ahí, ¿verdad? El cuerpo tenía más marcas. Exacto. Y aquí es donde el puzzle se complica y se vuelve, bueno, mucho más específico. Porque además de las letras, el cadáver tiene un crismón grabado en el pecho. Ajá. Y lo más intrigante de todo, 7 tipos de cruces completamente diferentes repartidas por el resto del cuerpo. 7 cruces distintas. Y el crismón, que tampoco es uno cualquiera. ¿No? Los análisis que encarga el Vaticano revelan algo que a mí me parece alucinante. Se trata del monograma de Constantino, una versión muy específica del símbolo de Cristo. Y lo importante aquí es la fecha. Claro, una versión que, según los expertos que citan, dejó de usarse después del siglo VI. Pensemos en eso un momento. Es un símbolo anacrónico.
tienes un cadáver del siglo XXI con un mensaje grabado en la piel usando una simbología que lleva 14 siglos en desuso. Es una locura. No es solo un mensaje, es toda una declaración. Quien lo hizo no solo conoce el cristianismo, conoce su historia más profunda, más arcana. Y la conexión es directa, porque el monograma nos lleva al emperador Constantino y a su madre, Santa Elena. Que, según la tradición, Fue precisamente quien encontró la Veracruz en Jerusalén en el año 326. Todo empieza a encajar de una forma casi demasiado perfecta. demasiado perfecta, sí. Pero aún quedan las 7 cruces. Son de diseños muy variados. Una cruz latina, una egipcia, otra horquillada. Y cada una está enmarcada en una figura geométrica. Y tiene una pequeña corona. Es un código dentro del código. Y aquí es donde la investigación da un salto tecnológico brutal. A ver, cuenta. Espera, ¿me estás diciendo que el Vaticano tiene una especie de base de datos de todos los relieves en todos los monasterios del mundo? Y que un algoritmo encontró una coincidencia. Pues, básicamente sí. Y ese es uno de los puntos fuertes de la historia, ¿no? Ese contraste entre el misticismo antiguo y la tecnología más puntera. Totalmente. Y la coincidencia que encuentra el ordenador es perfecta. Las 7 cruces del cuerpo son idénticas a unos relieves tallados en un muro. ¿En un muro de dónde? Del monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Y el muro es del siglo VI, la misma época en la que el monograma de Constantino dejó de usarse. Es increíble. Es que encaja todo. De repente, tienen una ubicación física, un punto en el mapa que conecta todos los símbolos. Exacto. Así que envían allí a uno de los investigadores, el capitán Caspar Glauser-Royst de la Guardia Suiza. Y en la biblioteca del monasterio, entre manuscritos desechados, encuentra un antiguo códice. ¿Y la cubierta? La cubierta, de madera y cuero, tiene grabados los mismos símbolos que el cuerpo del etíope, las 7 cruces, el monograma y la palabra St. Auros. Es la piedra roseta de este enigma, la clave para descifrarlo todo. Justo. ¿Y qué es lo que revela ese códice? Pues revela algo que lo cambia todo. La existencia de una sociedad secreta antiquísima, los estaurofilaques. ¿Estaurofilaques? ¿Estaurofilaques? Su traducción literal es los guardianes de la cruz. El códice es su crónica, su diario, y cuenta que fueron fundados en el año 341 con una única y sagrada misión: proteger la Veracruz. Un momento, el códice revela también que todos los líderes de esta hermandad a lo largo de los siglos adoptaban el mismo nombre en clave, Catón. Así es. ¿No es un poco extraño? Estamos hablando de una reliquia cristiana fundamental y eligen como nombre de guerra el de un político romano que, si no me equivoco, era pagano. Y enemigo de César. Y se suicidó. Exacto. ¿No es una contradicción tremenda? Totalmente. Y creo que esa es la clave. Es una elección muy deliberada y que dice muchísimo sobre ellos. ¿En qué sentido? No eligieron a un santo o a un mártir, eligieron a Catón de Útica, el símbolo de la integridad republicana frente al poder imperial y absoluto de Julio César. O sea que esto nos dice que en su origen los estaurofílaques no se veían a sí mismos como una orden religiosa supeditada a nadie, ¿no? Se veían como guardianes de un principio moral que trasciende una fe concreta. Es una declaración de independencia desde el principio, una forma de decir, nuestra lealtad es a este ideal, no a la jerarquía de poder, ya sea la del Imperio Romano o quizás... O la de la propia institución eclesiástica. Exactamente. Se definen por la moralidad incorruptible, no por la piedad. Y su historia, según el códice, es una auténtica odisea. Protegieron la reliquia durante siglos, pero la perdieron durante las cruzadas. Justo. Cuando los ejércitos cristianos europeos, liderados por Godofredo de Bouillon, la tomaron por la fuerza para usarla como estandarte en la batalla. ¡Qué ironía! Quienes deberían ser sus aliados se la arrebatan. Y ese evento los transforma. Tras perderla, la reliquia se fragmenta, y los trozos se esparcen por iglesias de toda Europa. El juramento de los estaurofílaques cambia. Ya no son solo guardianes. Ahora su misión es recuperar hasta la última astilla de la Veracruz, y para ello se convierten en una organización clandestina, que opera en la sombra acumulando poder e influencia durante siglos. De acuerdo, tenemos esta sociedad secreta milenaria con una misión muy clara. Pero, ¿cómo conecta su historia con los robos de reliquias que están ocurriendo ahora y sobre todo con el cadáver del etíope? Pues el códice también tiene la respuesta a eso. Cuenta que en el siglo XII sufrieron una traición interna que casi los aniquiló. Vaya.
y aprendieron la lección por las malas. Para sobrevivir, debían asegurarse de que nadie indigno volviera a entrar en sus filas. Así que establecieron un rito de iniciación. Unas pruebas. Unas pruebas extraordinariamente duras y complejas para garantizar la lealtad, la inteligencia y, sobre todo, la devoción de sus nuevos miembros. Y aquí es donde la novela da un giro que me parece fascinante, porque el autor podría haber inventado cualquier tipo de prueba, pero conecta todo esto con una de las obras cumbres de la literatura universal. Es una jugada maestra de la autora. El códice revela que el proceso de iniciación se basa nada menos que en el purgatorio de la Divina Comedia de Dante. Ah, espera, Dante. ¿Por qué la Divina Comedia? ¿Que tiene que ver un poema épico italiano del siglo XIV con una sociedad secreta fundada en el IV? Es una elección brillante porque convierte la iniciación en algo mucho más profundo. No es una simple gimcana histórica para resolver acertijos. Le da otra dimensión. Al usar el purgatorio, el viaje del aspirante se convierte en un camino de purificación moral. Son 7 pruebas, una por cada uno de los 7 pecados capitales que Dante describe en su obra. Sé que cada prueba está diseñada para que el aspirante demuestre que ha superado un vicio concreto. Exactamente. La organización no solo busca gente inteligente que resuelva enigmas, sino gente que demuestre una superioridad moral, digna de custodiar la reliquia más sagrada. Entiendo. Y el mapa de estas pruebas está en el propio poema. Cada prueba tiene lugar en una ciudad históricamente asociada de alguna manera a ese pecado. Y el códice las enumera, ¿no? Es la hoja de ruta del misterio. Las enumera sí. La primera prueba, la de la soberbia, es en Roma. Tiene todo el sentido. El centro del poder imperial y papal. Claro. La segunda, la envidia, en Rávena, famosa por sus intrigas bizantinas y luchas de poder. La tercera, la ira, en Jerusalén. Una ciudad marcada por la violencia sagrada durante siglos. Lógico. Le siguen Atenas para la pereza. Como cuna de la filosofía y el pensamiento, que puede llevar a la inacción, supongo. Sí. Luego Constantinopla, la actual Estambul, para la avaricia. La Puerta de Oriente. Un centro de comercio y riquezas incalculables. ¿Vale? Y finalmente, Alejandría para la gula, quizá por su opulencia en la antigüedad, y Antioquía para la lujuria. Y con este mapa, todas las piezas del puzzle encajan. Todas. El hombre etíope, Abirruj Yasus, no era una víctima casual. Era un aspirante a convertirse en un estaurofílaque. Un iniciado. Las marcas en su cuerpo eran los símbolos de la hermandad que debía ganarse. Y los robos de fragmentos de la Vera Cruz que están sucediendo por todo el mundo. Son las pruebas. Son las pruebas. Cada robo es una etapa del rito de iniciación que se está llevando a cabo en el presente. Es la demostración de la valía y el compromiso de los nuevos miembros. Una forma de recuperar su legado perdido mientras ponen a prueba a sus futuros guardianes. Una prueba que, en el caso del etíope, pues terminó en fracaso y muerte. Él no consiguió superar el camino. Así que, resumiendo, tenemos un rito de iniciación del siglo XXI para una sociedad secreta fundada en el siglo IV, que sigue un mapa trazado en un poema del siglo XIV. Una locura, sí. Todo para encontrar y poner a prueba los nuevos guardianes destinados a proteger los fragmentos dispersos de la Vera Cruz. Un enigma dentro de otro. Y esto nos deja con una reflexión final, que se extrae de la propia descripción de la sociedad en los textos. Se nos cuenta cómo los estaurofílaques evolucionaron. A lo largo de los siglos. Empezaron como simples custodios movidos por la fe, pero para sobrevivir y cumplir su misión, se transformaron en una élite que reclutaba a sus miembros entre las familias más ricas y poderosas del mundo. Se convirtieron en una institución con una inmensa influencia terrenal. Y esto plantea una pregunta provocadora, ¿no? ¿Qué sucede cuando una misión para proteger un ideal sagrado se transforma en una institución de inmenso poder que opera en la sombra durante 17 siglos? ¿Qué significa realmente ser un guardián en esas circunstancias, cuando acumulas el mismo tipo de poder que en teoría juraste combatir?